Hola, mi nombre es Alejandro Aguiar y esto es otro episodio de Ale Habla Fútbol Americano. Aquí te enseño lo que necesitas para disfrutar del deporte favorito de Estados Unidos. Hoy te quiero enseñar lo básico que necesitas para poder sentarte frente a tu televisor y entender qué está pasando en el campo de juego. Va a tener sentido porque todos estos hombres corren, lanzan, atrapan, patean la bola, todo esto mientras se tienen que taclear los unos a los otros. Antes que nada, tenemos que conocer el campo de juego. Se juega en un campo que mide 100 yardas de largo por 53 de ancho. Además, a cada lado hay una zona de anotación que mide 10 yardas adicionales. Esta en inglés se conoce como end zone. Detrás de la zona de anotación se encuentran los postes, miden 10 pies de alto y 18 de ancho. En medio de estos se patea la bola para anotar goles de campo. Dentro del campo podemos ver unas líneas que lo cruzan completamente cada 5 yardas. Adicionalmente, tenemos las líneas interiores. Estas son pequeñas marcas que señalan cada yarda individualmente. Indican dónde empieza cada jugada. En inglés son conocidas como hash marks. Un equipo de fútbol americano profesional consta de 53 jugadores. Estos se dividen en pequeños equipos de ofensiva, defensiva y equipos especiales dependiendo de qué sea necesario. De los 53 jugadores, solo hay 11 a la vez dentro del campo. En total, son 60 minutos de juego oficial. Estos se reparten en 4 cuartos de 15 minutos. Después de acabar la primera mitad, hay un entretiempo de 12 minutos. Los jugadores tienen la oportunidad de reponerse y los entrenadores, de considerar lo necesario, pueden replantear la estrategia para la segunda mitad. A veces, vamos a ver a los árbitros tirando pañuelos amarillos. Estos representan penalidades. Las penalidades pueden afectar tanto a ofensiva como a defensiva. Los castigos pueden ser diferentes dependiendo de cuál sea la penalidad. Los entrenadores a veces también pueden lanzar un pañuelo rojo. Este significa que desafían una de las decisiones de los árbitros. Toca tener en cuenta, se pueden desafiar decisiones con respecto al juego, no con penalidades. Dependiendo de cuál liga estemos viendo, las reglas pueden ser ligeramente distintas. En Estados Unidos, las ligas más vistas son la liga profesional, la NFL, y la liga universitaria, la NCAA. Antes de comenzar el juego, el árbitro lanza una moneda al aire con los capitanes de equipo presentes. Así se determina qué equipo recibe la bola primero y en qué lado del campo la recibe. Se comienza el juego con una patada inicial que va de un lado del campo al otro. El equipo que recibe tiene que atacar. El equipo que pateó tiene que defender. Después de esto y a lo largo de todo el juego, los equipos van a tomar turnos para estar en ofensiva y en defensiva. Se sabe que el equipo está atacando porque es aquel que tiene posesión del balón. Ahora, esto es muy importante para poder entender el fútbol, ya que en esto se basa todo el juego. El equipo que está en ofensiva tiene 4 oportunidades, 4 intentos para mover la bola hacia adelante por lo menos 10 yardas. Si el equipo en 4 oportunidades logra avanzar al menos 10 yardas o más, consiguen un primer down y otro set de 4 oportunidades. La ofensiva puede avanzar con la bola, ya sea corriendo con ella o pasándola. La defensiva, por su parte, hace todo lo necesario para impedir que el otro equipo pueda avanzar. ¿Cómo ocurren los cambios de posesión? Cómo el equipo que está defendiendo ahora pasa a atacar. Hay varias formas en las que esto puede suceder. Más comúnmente se va a ver que en la cuarta oportunidad o el cuarto down, si el equipo que está atacando no está lo suficientemente cerca para intentar anotar, se pueden deshacer de la bola con una patada larga de despeje. Esta patada en inglés se conoce como punt. El objetivo es dejar al equipo contrario lo más atrasado posible y así se les dificulte a ellos mismos avanzar cuando estén en ofensiva. El equipo que estaba atacando ahora pasa a defender.
A veces en ofensiva, pueden elegir jugar este cuarto down si creen que están lo suficientemente cerca para conseguir las yardas para el primer down. Esto es bastante arriesgado porque si no lo consiguen, el otro equipo va a recibir posesión de la bola exactamente donde ésta había acabado. Se recomienda jugar el cuarto down solamente como última opción. En defensiva, también pueden robar la bola para conseguir cambios de posesión. Pueden forzar balones sueltos o fumbles que de recuperarlo se lo queda a su equipo. Pueden intentar conseguir intercepciones de malos pases lanzados por la ofensiva. Se quedan con la bola e intercambian los equipos. El que defendía ataca y el que ataca defiende. También hay un cambio de posesión cuando uno de los equipos anota. Se le otorga la bola al contrario con otra patada inicial. Ahora, ¿cómo se ponen puntos en el marcador? Hay varias formas de anotar. En el cuarto down, si el equipo atacando está lo suficientemente cerca, pueden elegir patear un gol de campo. Desde donde está la bola, la patean y tiene que pasar en medio de los postes al final de la zona de anotación. Esto otorga 3 puntos. La anotación que más puntos da en el fútbol americano es el famoso touchdown. Para conseguir estos puntos, toca llegar a la zona de anotación contraria con posesión de la bola. Se puede llegar ya sea corriendo o atrapando un pase dentro de ella. Un touchdown le da al equipo 6 puntos. Después de anotar un touchdown, hay dos opciones. La primera es el punto extra, o point after touchdown. Es una patada desde la línea de 15 yardas donde la bola tiene que pasar en medio de los postes, igual que un gol de campo. La otra opción es la conversión de 2 puntos, 2-point conversion. Es una jugada extra desde la línea de 2 yardas, donde el objetivo es volver a entrar al end zone con posesión de la bola, como si fuera un segundo touchdown. A veces también se ve una autoanotación, en inglés se conoce como safety. Sucede cuando un jugador de la defensiva logra taclear a un jugador en ofensiva dentro de su propia zona de anotación. Esto le va a dar al equipo defendiendo 2 puntos y ahora les toca recibir la bola. Ya puedes llamar a tus amigos para ir a ver un partido juntos. Es un juego de estrategia y puede que haya que esperar entre jugada y jugada. Pero esto es una oportunidad perfecta para ver detenidamente la repetición y entender todo lo que acabas de aprender. Te prometo, entre más veas, más vas a entender y más divertido va a ser ver este juego. Esto es todo por hoy, muchas gracias por ver. Para más contenido y seguir aprendiendo del deporte favorito de Estados Unidos, dale like y suscríbete. No olvides compartir con tus amigos y familia para que todos puedan disfrutar juntos. Deja tus dudas en los comentarios abajo y dime qué más te gustaría aprender. Nos vemos en una próxima entrega de Ale Habla Fútbol Americano.